Lucas, el capítulo número 5 y el verso número 4 y 5, que a la letra dice: cuando terminó de hablar, está hablando del Señor Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y yo estaba pensando en un sentir que tiene la iglesia en general, sino en todo lugar donde esté la iglesia reunida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el sentir es que la iglesia crezca, ¿verdad? Porque el sentir es importante porque es el deseo, es el propósito, es el anhelo. Y nosotros nos movemos a través de anhelos, a través de propósitos. La visión precisamente tiene que ver con eso. La visión es una meta por conseguir, es un logro por alcanzar. Esa es una visión. Quiero lograr algo, quiero llegar a tal meta, una meta personal, una meta familiar, una meta espiritual, una meta económica, muchas metas seguramente a las que hemos llegado y hemos conquistado. Y hay un propósito fundamental en medio de todo el diario acontecer en la vida del ser humano, y es ganar almas para la gloria del Señor. Un sentir que debe mover el corazón de todos los creyentes, de todos los que hoy somos discípulos y que hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. Este propósito de ganar las almas debe estar acompañado de acción, no solamente el propósito. Y queremos que la iglesia crezca, y cuántos están dispuestos a hacerle la obra evangelística. Y ya sabemos que los pentecostales somos evosivos. Amén, amén. Pero no entramos en la acción. Yo he estado diciéndole a la gente, a los hermanos estos días, que todo lo que ha pasado en el mundo este año debe acercarnos a Dios, y nosotros como iglesia debemos aprovechar este tiempo para hablar con más denuedo la palabra de Dios y para compartir con las personas el mensaje del Evangelio. Este texto es un texto interesante, conocido por la iglesia del Señor, porque está el Señor haciendo algo muy importante que va a trascender en su propósito de evangelización, y es ganar unos discípulos. Creo que el Señor está tomando unos discípulos, está buscando unos hombres para formarlos y para enviarlos a hacer el trabajo. Obviamente, una vez que el Señor asciende al cielo después de haber resucitado, encarga la gran comisión a unos hombres. En ellos reposaría la responsabilidad tan grande, la gran carga de ganar y de salvar a los perdidos, y por extensión de seguir haciendo discípulos. Los impacta de manera extraordinaria, y llama la atención que entre el grupo de los 12 el Señor llama a unos pescadores. Y yo me preguntaba en algún momento, ¿y por qué llama pescadores? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de llamar pescadores? Porque el Señor, en medio de ellos, hay tres y los llama. Y encuentro yo que hay algunas condiciones y cualidades particulares en los pescadores. Una de ellas es que los pescadores saben trabajar juntos. Otra es que un pescador no se da por vencido con facilidad. Otra es que son valientes y trabajan con diligencia. Otra característica del pescador es que tienen mucha paciencia a la hora de hacer su trabajo. Estas eran cualidades muy ideales para los posibles discípulos del Señor, los líderes que saldrían a hacer la labor evangelística y misionera. El contexto geográfico en el que se dan los hechos es maravilloso también. Y digo que es maravilloso porque el Señor aprovecha lo que está sucediendo. Siempre nos enseñó el Señor a través de su palabra a utilizar el contexto social, cultural, el mismo contexto político, religioso. Y eso es misión global transcultural. Ahora está en el lago de Genesaret, conocido también como el mar de Galilea, el lago de Cineret o el lago de Tiberias. 4 nombres tenía el lago. Cuando escuches hablar de cualquiera de estos nombres, es el mismo mar de Galilea. Eh, las medidas del lago eran de 20 kilómetros de ancho por 11 kilómetros de largo, es decir, 220 kilómetros cuadrados. Ese es el lago o el mar de Galilea. Y es interesante entender que los pescadores han pescado toda la noche o tratado de pescar toda la noche, pero no han pescado nada. Y el Señor aparece en la mañana. Esto me parece maravilloso, maravilloso, porque dice que el Señor entró en una de aquellas barcas, la cual era de Pedro, bueno, de Simón, y le rogó que la apartase de la tierra un poco, y se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la multitud. ¿A cuál multitud? A los que llegaban ahí, a la orilla del lago, para comprar seguramente la pesca. O seguramente los pescadores que ahora llegaban para salir, unos pescaban de noche, otros pescaban de día. Esto es interesante,
Qué bueno saber que el Señor está muy temprano, muy de mañana, en la madrugada ya está trabajando, ya está atento, está centrado en su propósito, está centrado en su anhelo y muy de mañana en la madrugada ya está trabajando. Nosotros fuimos pastores en una población del Huila llamada Yaguará. Ahí hay una represa, el embalse de Betania, y efectivamente los pescadores llegaban desde las 4 de la mañana a la orilla, venían con su pesca y venían los carros, los camiones que venían de otras ciudades a llevar el pescado y los mismos del pueblo. Y cuando yo analizo este contexto, encuentro que el Señor está aprovechando varias cosas. Está aprovechando el gentío, las personas que están ahí, que han venido a comprar el pescado y los mismos pescadores que están ahí. Y está aprovechando el lugar, está identificando dónde puedo hacer la labor evangelística, dónde puedo hablar, dónde puedo compartir el mensaje. Y es ahí donde el Señor, muy de mañana, muy de madrugada, ya está haciendo la labor evangelística y misionera. De repente entonces encuentra a Pedro y ahí está Andrés y ahí están ellos tratando seguramente como de organizar ya porque no pescaron nada en la noche y están organizando para irse, pero no saben que algo glorioso está por acontecer. Cuando el Señor termina la enseñanza para las personas que están ahí, le dice entonces a Simón, boga mar adentro. Yo creo que Simón voltea a ver al Señor y como que no le entiende. Imagino yo que no le entiende. Pero que entre al mar, bogar es entrar, es regresar, es volver, es apartarme otra vez. Boga mar adentro, es lo que el Señor le está diciendo. Entra, entra otra vez. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y echa la red en el mar. Boga mar adentro. La respuesta de Pedro es interesante. Es interesante la respuesta de Pedro, porque realmente Pedro no está dispuesto a hacerlo. Pedro no tiene condiciones. Pedro le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Qué curioso, ¿verdad? Toda la noche han estado pescando, toda la noche han estado haciendo la labor evangelística. Nosotros lo pensamos de esa manera. Toda la noche, todo el día he hecho la labor evangelística y de pronto no hemos pescado nada. No hemos ganado a ninguno. No ha llegado nadie. A estas personas que he estado invitando no vienen, no han venido, todavía algo pasa y la gente tiende a desanimarse. Pedro no tiene ánimo, los pescadores que están con él no tienen ánimo, tienen todos los elementos. La noche anterior habían trabajado, tenían todo lo que necesitaban para una buena pesca como de costumbre. Tenían la barca, tenían las redes, el mar estaba ahí como de costumbre, los peces estaban en el mar y además de eso eran pescadores expertos. La noche infructuosa, el amanecer con las manos vacías, aunque era el tiempo adecuado, aunque eran los hombres apropiados, aunque tenían disposición, aunque había el deseo de pescar y habían trabajado muy duro, no pescaron nada. ¿Qué pasaría entonces? ¿Y qué sucede? En ese amanecer con las manos vacías aparece el cansancio, aparece el sueño, aparece el desánimo, aparece deseo hasta de colgar las redes, aparece el deseo de dejar la pesca, de no volver al mar, dan ganas de cambiar de oficio. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido momentos como esos, donde tratamos de hacer la labor, y estoy hablando de los que tratan de hacer la labor evangelística, porque tristemente tenemos que decir que hay muchos que no hacen la labor evangelística. Cuando estábamos en Colombia hicimos una encuesta y en la encuesta estábamos analizando cuál era el porcentaje de las personas que ganaban almas o que estaban involucradas en el trabajo evangelístico misionero en la congregación. Y encontramos que del 100%, hablemos de una iglesia que tiene 100 miembros, para tener un ejemplo más puntual, donde más habían personas involucradas realmente en la labor evangelística y misionera, solo el 20%. Es decir, 20 personas de esas 100 hacían la labor evangelística y misionera. Pero hacer la labor evangelística y misionera no es decir amén. ¿Cuántos van a la evangelización? ¿Cuántos van a la campaña? Amén. Así como temblando, amén. Pero nunca aparecían. Hablamos de los que ganan almas, de los que hacen refán, de los que regalan una Biblia, de los que llevan una serenata, de los que hacen llamadas, de los que hacen seguimiento, de los que hacen culto al aire libre, de los que llevan los amigos al culto, de los que están en esa labor evangelística y misionera, pero la que la tienen metida en su corazón como el Señor así lo enseñó. Solamente el 20%. Es decir, que los otros 80 no están involucrados. Hay gente que nunca ha ganado un alma para el Señor. Hay gente que nunca se ha esforzado para ganar a alguien. Hay gente que ha perdido la fe sin empezar a trabajar por las almas. Hay gente que cree que es difícil sin empezar a hacerlo. Hay otros que estando involucrados se desaniman en algún momento.
Alguien tal vez esté un poco desanimado. Alguien no ve llegar a su familia a los pies del Señor aún y tiende a desanimarse. Aparecen entonces las palabras y las frases llenas de desánimo. Es que aquí es muy difícil. Es que en este sector ya lo intentamos y nada, no hay resultados. Es que son muy religiosos. Realmente no tengo tiempo. Es que no puedo hacerlo. Mis capacidades no son suficientes. Y empezamos a generar una sensación negativa alrededor. Creo que lo que todos en la iglesia debemos tener claro es que el Señor nos comisionó y nos mandó a predicar el mensaje del Evangelio y garantizó que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Alguien debe levantarse todavía a proclamar la gloria de Dios. Alguien debe levantarse a proclamar el mensaje del Evangelio. Alguien debe levantarse en fe creyendo que el Señor seguirá respaldándonos de manera especial. La prueba que lo que se siembra produce fe en el corazón somos nosotros. Trae a la memoria quién extendió la red. Trae a la memoria quién lanzó esa red en tu corazón. Quién lanzó esa red en tu vida. Trae a la memoria, tráela. ¿Quién te evangelizó? ¿Quién? Tal vez ahí hay alguno que era perseguidor, alguno que era enemigo del evangelio, alguien que había dicho nunca seré evangélico. Pero cuando la palabra, Dios usó a alguien que empezó a enseñar, que empezó a invitar, que empezó a insistirte, alguien que empezó a orar a tu favor, que empezó a ayunar a tu favor, a mi favor, y sembraron y sembraron y sembraron la palabra hasta que esa palabra produjo fe en nuestros corazones y llegamos a los pies del Señor. Hoy el llamado desde el extremo del mundo, literalmente, aquí en la tierra donde nace el sol, es a que te levantes a proclamar la gloria de Dios. Cuando te levantes, Dios te va a respaldar, Dios te va a dar palabra y te va a dar una gran unción para que sigas haciendo la labor. Boga mar adentro es el mensaje del Señor todavía para nosotros hoy. Boga mar adentro es, ve a predicar. No importa si estás cansado, no importa si has perdido la fe, no importa si las cosas no han salido bien, síguele hablando a tu familia, sigue hablando, sigue enseñando la palabra. Tal vez alguien diga, como pensaba Pedro, pero ¿por qué voy a ir mar adentro a echar la red de nuevo si es la misma barca? Si son las mismas redes, si es el mismo mar, si son los mismos peces, es el mismo equipo de trabajo. ¿Qué hace la diferencia entonces? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es que ahora el Señor Jesús va con ellos en la barca. Ahora el Señor va con ellos. Esa mañana, ahora el Señor va con ellos y ellos no saben que están a punto de tener la pesca más gloriosa de sus vidas. Ellos no imaginan que lo que está por acontecer es algo que marcará la historia de sus vidas y la historia de ese lago y la historia de los pescadores, porque todo el mundo, todos los pescadores tendrán que recordar que una noche los experimentados pescadores no pescaron nada, pero a la mañana siguiente un hombre subió en su barca y no llenaron solamente su barca, sino otra, hasta que se hundían, porque cuando el Señor va en la barca, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, alguien se va a arrepentir, alguien va a ser impactado, alguien va a ser sano, alguien va a ser liberado, alguien va a ser lleno de la gloria de Dios, porque cuando vamos en el nombre de Jesús, algo tiene que pasar. El impedimento tiene que irse. Lo que no nos permite avanzar, las obras del enemigo, los demonios tienen que retroceder porque el Señor va con nosotros. Trabajaron toda la noche, el Señor les dice, sigan trabajando, lancen la red de nuevo, están cansados. El Señor les dice, yo les doy fuerzas, no hay peces. El Señor les dice, yo los multiplico. Eso es, para cada situación que nosotros vemos adversa, el Señor tiene una palabra, tiene una respuesta. Por eso hoy necesitamos llenarnos de fe. Parece que ahora Pedro empieza a creer con los otros que van en la barca y dice, está bien, Señor, en tu palabra echaré la red, ya lo creo, ya lo entiendo, en tu palabra echaré la red. Una cosa es hacer la labor con nuestros recursos, una cosa es decir, yo puedo, yo sé, yo tengo experiencia, yo hago, yo digo, yo tengo conocimiento, y otra cosa es decir, en el nombre del Señor Jesús, porque en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre haremos proezas. Y eso es lo que la iglesia ha hecho durante estos 2000 años. En el nombre del Señor.
Cuando lanza la red, dice la Biblia que cuando la lanzó, fue cuando Pedro creyó, amados hermanos. Es tiempo de levantarnos a creer, es tiempo de levantarnos a creer que el Señor está ahí contigo para fortalecerte, para darte una nueva visión, para darte una poderosa unción, para que sigas ganando almas. Este año seguramente ha sido un año diferente, pero es ahí precisamente, en medio de la situación difícil, cuando el hombre tiene sensibilidad de buscar a Dios. Por eso hay que seguir hablando. Lanza la red, porque cuando ellos lanzaron la red, encerraron gran multitud de peces, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Escuche esto. Lucas 5:6. Y su red se rompía. Ya los imagino sacando la red. Quiero que veas esa imagen conmigo ahí en el lago, sacando la red. Y Pedro le dice a los otros, ven, ayúdame con más fuerza. No, ¿qué es lo que tal vez se enredó la red? Diría alguno de los pescadores. No, no se ha enredado la red. Es que está llena de peces, está rebosando de peces, porque ahí estaba el milagro. Como no podían, llenaron la barca y ya no cabían más. Le hicieron señas a los que estaban allá. Los otros que estaban en la barca, que estaban allá pendientes, ¿qué pasaría? Porque hay otros que se quedan pendientes. Hay otros que siempre están viendo de lejos la labor evangelística que hacen otros. Hay otros que dicen, ese es el trabajo del comité de misiones, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo de los líderes. Este es el trabajo de todos, ese es el trabajo de todo el que ha sido salvo, del que ha sido lleno del poder del Señor y que tiene el nombre de Jesús. Este es el trabajo de todos. Si todos nos unimos, algo grande va a pasar. Si todos nos unimos, la iglesia se multiplicará. Si todos nos unimos a lanzar la red, a hablar, a anunciar el mensaje del evangelio, algo va a pasar, algo extraordinario va a pasar. Entonces les hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Yo me los imagino levantando las manos desesperados. Vengan, vengan. Ellos no alcanzaban a ver qué estaba pasando. Y vinieron, y la Biblia dice que cuando vinieron los otros a ayudarles, llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Este texto me parece muy especial. No solamente la barca de Pedro, la barca de los otros pescadores se hundían. Fue tal el milagro de la multiplicación que el Señor hizo, que las dos barcas se hundían. Ojalá empiecen a hundirse las barcas de nuestra familia, las barcas, las embarcaciones aquí en Japón, en diferentes partes del mundo, que los templos se llenen tanto que ya no quepa la gente y que tengamos que buscar otros templos, que tengamos que abrir nuevas obras, pero esa labor la vamos a hacer nosotros en el nombre de Jesús, lanzando la red, hablando de Jesús, compartiendo el mensaje. Háblale a tu familia. Cuando esto sucede y le creo al Señor, hay un impacto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Pero Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Esa es la lección. La lección es esa. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La última pesca literal de Pedro y sus compañeros fue una pesca gloriosa. Y el mismo Pedro entendió que de la misma manera como el Señor les había respaldado en esa ocasión, les respaldaría de ahí en adelante, porque ahora estaría siempre con el Señor. La lección aprendida es a esforzarse mucho más. Es aprender a depender de Jesús, es a creer en la palabra del Señor, es a trabajar juntos. Esa es la lección aprendida, a trabajar juntos, teniendo en claro una promesa gloriosa, tal vez una de las más grandes que el Señor nos hizo a nosotros. Mateo 28:20 la registra, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.